Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso, bueno, a la tercera tutoría correspondiente a nuestra materia Estadística aplicada a la educación. En esta ocasión vamos a tratar de abarcar el tema correspondiente a la parte de la eh, capítulo 3, es decir, la parte de la unidad número 2. Entonces esta tutoría está diseñada para solventar aquellas dudas y para tratar de especificar algunos conceptos básicos que son siempre importantes para el desarrollo de los ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios o se van a plantear por ahí para poder ir tratando de adquirir o reconocer aquellos conceptos, aquellos contenidos que son básicos para esta unidad. Entonces, la agenda que pretendemos desarrollar, bueno, saludo a ustedes de bienvenida, el diagnóstico de lectura. Siempre es importante conocer su nivel de lectura, el desarrollo de la tutoría como tal y el espacio para las consultas. Este, ya ustedes muy bien saben, puede ser durante o al final de la tutoría y las conclusiones de ella, ¿verdad? Así que le damos la más cordial bienvenida a, bueno, en este caso nos acompaña eh, la señorita María Guadalupe Gabarrete. Muy buenas noches, sea bienvenida. Bueno, también nos acompaña la señorita Leticia Elizabeth, buenas noches. Tenemos por ahí también a la señorita Flor Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Y al compañero David Alexander, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, entonces, un gusto estar por acá. Vemos que tienen algún tipo de inconveniente los compañeros, pero vamos a tratar de que eso no nos afecte demasiado. Entonces, vamos a ir grabando esta tutoría para que puedan repasarla posteriormente. La idea de esta tutoría, pues, es tener un diagnóstico previo de su conocimiento con respecto a la unidad número 2, que está titulada Probabilidad y distribuciones de probabilidad de variables aleatorias, comprendida para la fecha del 12 de octubre hasta el 15 de noviembre, es decir, ya estamos próximos a finalizarlo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes puedan tratar de estudiar y aplicarse. Ya tenemos algún tiempo desde el 12 de octubre con esta unidad. La unidad está compuesta básicamente por dos capítulos. El tercer capítulo, que es la introducción a la probabilidad como tal, y el capítulo 4, que es variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Entonces, en esto está enmarcado básicamente esta unidad, la unidad número 2. Así que la idea es tratar de cubrir, aunque sea el capítulo número 3, porque vamos a tener la tutoría o al menos alguna parte, la más representativa de este capítulo. O si no, también si es el caso de que el tiempo nos va minando, entonces podemos también retomarlo durante la tutoría del día sábado, ¿verdad? Que vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a tratar de hacer el desarrollo de esta tutoría. Iniciando con preguntarles a ustedes
¿qué consideran que es la probabilidad? Porque el capítulo se denomina Introducción a la probabilidad. ¿Qué consideran ustedes que es el hecho de, bueno, en este caso, pues básicamente nosotros estamos hablando del análisis que se hacen a los datos eh, en la parte de las combinaciones, las permutaciones, las variaciones. Ya vamos a hablar un poquito más de lleno de la parte de probabilidad. Entonces, eh, ¿qué ustedes han logrado leer y qué han alcanzado a captar con respecto a esta unidad? No sé si hay alguien que quiera participar. Bueno, ahí lo que he Sí, leído, ¿verdad? Un poco. sí, La probabilidad sería como de que un evento pueda ocurrir. Si no, de lo que he leído, va en un rango de 0 a 1. Y ahí donde entran las sí, partes de las permutaciones, en donde sí importa, ¿verdad? El orden de los valores. Habla también de las variaciones serían como permutaciones, ¿verdad? También habla un poco de lo de las combinaciones y habla también, ¿verdad?, de que las combinaciones no importa el orden en el cual estén los números. ok. Sería. Sí, muy bien. Sí, ahí usted nos está dando un breve resumen de este capítulo, el tercer capítulo. Es importante que nosotros vayamos eh, teniendo un esquema de cómo es el comportamiento o cómo va a ser el tratamiento que se le va a dar a estos contenidos y reconocer teóricamente esos conceptos, ¿verdad? Que están implícitamente dentro de los contenidos. Así que vamos a dar paso a esta tutoría. Con respecto a el capítulo número 3, que es la introducción a la probabilidad. Bueno, ustedes podrán observar que hay elementos muy importantes que a nosotros nos enmarca esta introducción a la probabilidad. Debemos de tomar en cuenta que esto es un arte y ciencia de contar, ¿sí? No es lo mismo que nosotros contemos elementos sin tener una clasificación o tener ya detallados lineamientos mediante los cuales nosotros vamos a hacer agrupaciones, nosotros vamos a formar eh, los elementos que conforman un conjunto eh, finito en este caso, es decir, yo debo de conocer la totalidad de conjuntos para poder analizarlos. Entonces eso es muy importante que usted lo tenga claro, que los elementos que vamos a analizar tienen que ser conjuntos compuestos por elementos que sean medibles, es decir, que yo sepa con exactitud la cantidad de elementos que lo componen a ese conjunto. Ahí le menciona que pueden ser números, personas, empresas, artículos, ¿sí? Artículos que produce una fábrica, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice que nosotros vamos a tener que comprender conceptos básicos que son los de permutaciones. Ya vamos a ver que está subdividida las permutaciones, al igual que las variaciones, y también conocer qué son las combinaciones como tal. Ya el compañero David hacía una mención a grosso modo de cómo es las características de cada una de ellas. Y vamos a ahondar un poquito más. Entonces, este caso, pues también nos trae a la consideración que el capítulo habla de una parte del análisis combinatorio, ¿sí? Ya el desarrollo como tal de la probabilidad. Entonces, esto a nosotros nos va a permitir
determinar aquellos contenidos básicos en el tratamiento de los datos. Así que esa es la introducción que nosotros vamos a tener como tal. Así que no sé si hay algo que ustedes quieran compartir con respecto a ello. O podemos avanzar, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, hay que hablar antes de introducirnos a la parte de las permutaciones, variaciones y combinaciones de algo muy importante que son los árboles, ¿sí? Esto de hablar de los árboles, pues nosotros debemos de tener claro que esto nos sirve para comprender el tratamiento o es la introducción a la parte de permutaciones, combinaciones y las famosas variaciones. Entonces, el diagrama de árbol a mí lo que me permite es construir a partir de un nodo que se representa la primera acción a efectuar. De este se desprenden tantas ramas como maneras diferentes se puede realizar una acción. En las terminales de cada rama se dibujan otros nodos que representan la segunda acción a efectuar y de los que se desprenden tantas ramas como maneras lógicas diferentes pueda realizarse una segunda acción y así sucesivamente. Esto es básico. Si nosotros observamos, resumiendo el diagrama de árbol, pues a nosotros, como el nombre muy bien lo indica, nosotros vamos a tener un tallo, vamos a tener ramas y vamos a tener las hojas. Básicamente, así como se está establecido, que nosotros conocemos un árbol como tal, ¿sí? La estructura básica de un árbol. Entonces, aquí lo aplicamos en estadística. Bueno, aquí tenemos una pequeña comparación, bueno, un pequeño diagrama, ¿verdad? De una moneda. Sabemos que tenemos cara, nosotros lo conocemos como corona, ¿verdad? O cruz. Entonces, aquí vamos haciendo un pequeño desglose. ¿Qué significa? Que yo puedo tener una cara y a la vez tener cara, un segundo lanzamiento. O puedo tener cara y una corona. Puedo tener una corona, una cara, una corona, y otra vez una corona. Entonces, eso, el hecho de ese ordenamiento básico es conocido como diagrama de árbol. De esa manera es como nosotros partimos para iniciar este capítulo. Un ejemplo básico de cómo nosotros podemos determinar la parte de diagrama de árbol, por ejemplo, nosotros decimos que para ir a trabajar, Juan dispone de 2 pantalones, uno negro y uno azul, y 3 camisas, una roja, una celeste y una blanca. Se nos pide en 2 literales, el primero enumerar todas las formas que puede vestir Juan. B, nosotros vamos a tratar de elaborar un diagrama que nos ayude a obtener esas formas en las cuales se está determinando que puede vestir. Esto es básico, ¿verdad? Aquí nada más estamos tratando de comprender cómo es el diseño de un diagrama de árbol. Usted puede ver su ropero, puede observar ahí su closet y puede verificar el hecho de que usted tiene cierta ropa que usted la utiliza para los días de semana, los días de trabajo, y hay alguna otra ropa que usted lo utiliza solo para fines de semana o para salir, por ejemplo, a pasear, ¿verdad? Entonces es muy distinto ese tipo de vestimenta. Acá, el ejemplo básico a nosotros nos menciona 2 pantalones y 3 camisas. Ahora, ¿cómo sería esto? Nosotros vamos a observar que si nosotros decidimos iniciarlo, podemos decir que voy a combinar
el pantalón negro con cada una de las camisas, ¿verdad? Entonces sería negro con camisa roja, pantalón negro con camisa celeste, pantalón negro con camisa blanca. De igual manera, el pantalón azul yo lo puedo combinar con cada uno de esos elementos. Es importante que nosotros tengamos claro que, por ejemplo, el pantalón azul igual lo voy a combinar con la camisa roja, con la camisa celeste y con la camisa blanca, teniendo un total de asociaciones, ¿sí? De nuestra vestimenta, dando un total de 6. Ahora, esto yo lo puedo hacer fácilmente con elementos que son, la cantidad de elementos son pequeños. Veamos cómo nos quedaría el diagrama de árbol como tal. En el diagrama de árbol yo tendría que tener claro por ahí, bueno, nos pasó un poquito, el hecho de que nosotros vamos a interpretar cada uno de esos elementos que hemos mencionado de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a enumerar, primero vamos a colocar el origen, el pantalón azul y el pantalón negro, las camisas roja, celeste y blanca, para cada uno de ellos, roja, celeste, blanca. Al final nosotros obtenemos la combinación o el arreglo o la asociación que usted realiza, el pantalón azul con la camisa roja, el pantalón azul con la camisa roja, celeste, perdón, el pantalón azul con la camisa blanca, el pantalón negro con la camisa roja, pantalón negro con la camisa celeste y el pantalón negro con la camisa blanca. Entonces, al menos se alcanza a comprender que es un poquito más fácil realizarlo con un diagrama de árbol, ¿sí? En lugar de estar pensando cómo usted lo combinaría, al menos yo lo veo que es un poquito más sencillo. No sé si hay alguna duda con respecto al diagrama de árbol. No, listo. Está bien claro. Ok. Solo hay que hacer énfasis en que nosotros siempre vamos a iniciar con un nodo origen, ¿sí? Y de ese nodo origen, pues nosotros vamos a ir colocando cada uno de los elementos correspondientes a la rama, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir obteniendo los arreglos. Bueno, esto es básico cuando nosotros tenemos pocos elementos y cuando no se nos colocan condicionantes para poder realizar un tratamiento de datos. Pero cuando nosotros ya estamos haciendo o cumpliendo un determinado condicionamiento, entonces a nosotros ya nos resulta difícil trabajar nada más con el diagrama de árbol. ¿Qué implica eso? Que nosotros debemos de encontrar otro tipo de elementos o otro tipo de técnicas que nos permitan dar solución a los problemas que se plantean. Y eso a nosotros nos lleva directamente a hablar de permutaciones. Las permutaciones también son conocidas como ordenaciones. Entonces se dice que son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que, ya como lo mencionaba el compañero David, que influye el orden en el que se colocan los elementos, ¿sí? Yo tengo que tener claro que en las permutaciones el orden sí importa. Luego, como segundo elemento básico o característica de las permutaciones, tenemos que cada ordenamiento contiene a todos los elementos de que se disponen, es decir, todos los elementos del conjunto deben de participar en una permutación. Esos son los dos eh, parámetros básicos mediante los cuales nosotros vamos a tratar de comprender
el tratamiento de la técnica de las permutaciones, ¿sí? Entonces, o ordenaciones como también se les conoce. Entonces, eso es lo básico. Usted eso écheselo a la bolsa y que no se le olvide. Cuando se nos dice que debe llevar un orden, ¿sí? Nosotros hablamos de permutaciones. ¿Qué sucede con las permutaciones o ordenaciones? Estas se clasifican en permutaciones sin repetición, permutaciones circulares y permutaciones con repetición. Entonces, yo tengo 3 clasificaciones de solo un tipo de técnica de las permutaciones. ¿Qué implica esto? Que yo debo de conocer el tratamiento que se le debe hacer a cada una de ellas. Hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta o algún elemento que ustedes quieran resaltar o hacer énfasis. Por mi parte, no, licenciado, todo está claro. Muy bien, entonces, gracias. Vamos a continuar. La idea acá es que las permutaciones sin repetición, vamos a analizar qué significa ello, es que nosotros vamos a conocerlas como permutaciones ordinarias, porque son las más comunes que se realizan, y también nosotros debemos tener claro que se trata de n objetos, es decir, yo debo de conocer la totalidad de objetos a las diferentes maneras en que se pueden ordenar esos n objetos. Todas las permutaciones constan de los mismos n elementos, ¿sí? Siempre los voy a mantener, pero se consideran diferentes por el orden en que se colocan estos. Ya decíamos, importa el orden, por eso hace énfasis en decir que se consideran diferentes por el orden en que se colocan estos. Y lo vamos a denotar como P sub n. Ahora bien, nosotros debemos de tener claro que hay un principio de la multiplicación, se le llama, donde se tiene que P sub n es igual a n factor de n menos 1, n menos 2 y así sucesivamente hasta el último de ellos. Entonces, esto es la definición de factorial de un número, n. Entonces yo digo, P sub n es igual a n factorial. Esto significa n factorial. ¿Saben ustedes qué significa que un número se le obtenga su factorial? Sí, quiere decir que sería el número, por ejemplo, si yo tengo el número 3, ¿verdad? Ese número 3 lo voy a multiplicar por los números anteriores, que sería por 2 por 1. Correcto, David, así es. Eso es la factorial de un factorial de un número, ya lo mencionaba. Por ejemplo, si yo tengo 3 factorial, estoy diciendo que lo voy a multiplicar 3 por 2 por 1, es decir, por los antecesores. Entonces, esa multiplicación, el factorial va a ser el resultado que obtenga de esas multiplicaciones. Entonces, la idea básica es esa. Cuando nosotros hablamos de permutaciones sin repetición, lo vamos a aclarar un poquito mejor con el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a hacer este ejemplo en el cual se nos dice que encontremos la cantidad de arreglos que se pueden realizar con las iniciales de los nombres José, Carlos y Roberto. Es decir, yo solo voy a tomar la J, la C y la R, en la cual pues yo puedo aplicar 3 formas para hacerlo, siempre y cuando, como ustedes ya lo observaban, lo puedo hacer yo mentalmente tomando José, la J, Carlos la C y Roberto la R. Y hacerlo manualmente, yo pensando, digo yo, la primera sería JCR, la siguiente sería JRC. Luego
ya voy con la segunda, sería CJR. Y la cuarta sería CRJ. Para la tercera, para el tercer elemento yo tomaría RJC y RCJ. Entonces, al determinarlo de esta manera, yo tendría 6 formas mediante las cuales puedo obtener esos arreglos. Ahora, si yo aplico el principio de la multiplicación que ya se mencionaba con anterioridad y que ahí lo enmarca el documento, usted puede decir, yo voy a obtener nada más el hecho de multiplicar 3 por 2 por 1, es decir, el factorial, ¿verdad? Aunque yo no esté aplicando la fórmula, que ya sería la tercera forma. Aplicando la fórmula que sería la permutación del número como tal, que en este caso son 3 elementos, y voy a obtener el factorial de esos 3 elementos. Por lo tanto, n sería 3, p sub 3 igual 3 factorial igual 3 por 2 por 1. Igual obtendría el valor de 6. Ese es el resultado aplicando la fórmula desarrollada manualmente, el principio de la multiplicación o aplicando la fórmula de la permutación sin repetición. Entonces, de esa manera, decirles de que nosotros podemos encontrar la permutación sin repetición. ¿Cómo voy a determinar que un ejercicio no es una permutación sin repetición? Generalmente los ejercicios me plantean cuando es con repetición, el mismo ejercicio dice o menciona que se repite algún elemento, ya sea número, ya sea nombre, ya sea letra. Usted puede determinarlo de mejor manera. Hay ejercicios que hasta se hace mención, por ejemplo, a elementos de trigonometría, por ejemplo, repiten cuadrados, triángulos, rectángulos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro cuando nosotros estamos tratando de identificar este tipo de permutaciones. Entonces, este sería las permutaciones sin repetición. No sé si hay alguna duda con respecto a ello. No, licenciado. Ok, vamos a continuar entonces. El siguiente tenemos que observar por ahí es la parte de las permutaciones circulares. Nosotros la mencionábamos, ¿verdad? En las permutaciones circulares, pues a nosotros nos dice que si lo observamos por ahí, en el documento dice que para calcular el número de permutaciones circulares de n objetos, siempre yo debo de conocer esos n objetos, se divide el número de permutaciones lineales de n objetos entre n permutaciones equivalentes. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo estoy diciendo que un P C sub n, es decir, permutación circular y el número total de elementos, yo debo de conocerlo, va a ser tener la permutación del número, ¿sí? Como tal, de la permutación lineal de los objetos, entre las permutaciones totales, perdón, entre los elementos totales, ¿sí? Entonces, digo yo, si yo ya sé que la permutación de n elementos es igual al factorial de ese número, sería n factorial dividido entre el total de elementos. Eso sería a que yo lo transforme a un n menos 1 factorial. Por ejemplo, yo tendría, por decirle algo, 5 elementos menos 1 tendría 4 factorial. De esa manera yo voy a tratar de reconocer las permutaciones circulares, ¿sí? A la diferencia de la anterior es que a esta yo le resto 1. Ahí en el documento pueden observar de mejor manera qué es lo que se trata de hacer. Este ejemplo a nosotros nos dice,
Bueno, este ejemplo es claro, ¿verdad? Porque aquí, si lo leemos, dice que de cuántas maneras diferentes, ¿sí? Diferentes, ya ahí nos está diciendo, 6 amigas se ubicarán alrededor de una mesa circular. Si Glenda y Carla estarán siempre juntas. Bueno, aquí tiene otro nombre, Juan y José, dice, bueno. Entonces, ¿qué implica? Yo estoy diciendo que no se van a mover de su posición estas dos personas. ¿Qué significa eso? Que la permutación circular como tal ya me está condicionando. Cuando a mí me condicionan, yo puedo utilizar esta forma. Es decir, las dos que me están diciendo que no lo mueva, el factorial, por las 4 restantes, ¿sí? El factorial de las 4 restantes. Si lo hacemos sería 2 por 1, siempre sería 2, y aquí tener 4 por 3, ¿sí? Que sería 12, y 12 por 2, 24. 24 por 2 sería 48 maneras. Entonces, aquí eso es lo importante. Si no hubiera ningún tipo eh, de condicionamiento, es decir, una condición básica que a nosotros nos estuviera diciendo el hecho de que nosotros vamos a utilizar la fórmula inicial, la que le presentaba anteriormente. Pero aquí ya se está condicionando, por eso yo les presento este ejemplo, porque creo y considero que es básico dar a conocer esto. Cuando hay ya condicionamientos de esto. Por ejemplo, podría ser otro ejemplo básico. Si a usted le dicen, mire, en un ejemplo sencillo podría ser, si a nosotros nos dicen, en un redondel están circulando 6 vehículos. Esos vehículos circulan a una velocidad constante, pero el vehículo de color azul con el vehículo de color negro siempre van a ir juntos, es decir, no pueden sobrepasar. Entonces, ese hecho a nosotros nos está diciendo que es una permutación circular, pero que tiene un condicionamiento. En cambio, si a nosotros nos dijeran, mire, nosotros queremos conocer mediante la permutación circular de cuántas maneras diferentes 6 vehículos en un redondel o rotonda van a estar, se van a ubicar alrededor de ella, es decir, sin ningún condicionamiento. Entonces sería distinto. Yo solo aplico la fórmula y bastaría con ello hacer los cálculos para poder obtener ese resultado. No sé si hay alguna duda con respecto a estas permutaciones circulares. No, todo bien. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a hablar las permutaciones con repetición. Ya vimos las que son sin repetición, que también se les conoce como ordinarias, y las permutaciones que tienen el tratamiento circular. Ahora vamos a observar por ahí las permutaciones con repetición. ¿Qué significa esto? Nos dice que en los casos anteriores nosotros hemos obtenido permutaciones donde todos los elementos son diferentes, pero existen casos que hay elementos repetidos, de manera que al intercambiarlos de posición, lo que se obtiene es exactamente lo mismo que ya se tenía. Se trata entonces de una repetición. Ya usted muy bien sabe que en las permutaciones sí importa el orden. Por ello es que se hace énfasis en decir que se puede obtener exactamente lo mismo que ya se tenía. Entonces, para ello es importante tener un tratamiento especial a las permutaciones con repetición. ¿Cuál es ese tratamiento? Vamos a observarlo. Dice que en este caso lo vamos a resaltar lo que dice el documento de ustedes, que está ahí planteado en plataforma, que
Son con repetición estas permutaciones de n elementos distribuidos en k grupos, de A sub 1, A sub 2, hasta A sub k menos 1, obteniendo A sub k, elementos indistinguibles, respectivamente, de tal forma que A sub 1, A sub 2, la sumatoria de ellos hasta A sub k menos 1 más K sub, A sub k, eso es igual a n, es decir, voy a tener la totalidad de ellos, a las distintas configuraciones que se pueden formar con n elementos. De tal forma que cada una de ellas diferencien de las demás en el orden que colocan de sus elementos. La colocación de sus elementos estrictamente hablando. Entonces, excluyendo las reordenaciones de elementos indistinguibles. Entonces, ¿a qué nos referimos? Esto quiere decir que pertenecen al mismo grupo. Y ahí se hace la denotación. Por la permutación con repetición, se coloca cada uno de los elementos, ¿sí?, indistinguibles, el total de elementos que se pueden obtener. Pero eso se resume a tener el factorial del total, de la totalidad de números entre cada uno de los elementos indistinguibles, ¿sí? A eso nosotros lo vamos a tomar, esta fórmula básica de los elementos con repetición, y vamos a tratar de enfocarlo en el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que se está tratando de decir? Estamos diciendo que con las letras de la palabra casa, ¿cuántas palabras se pueden construir? Se observa que la A se repite 2 veces. Cuando yo tengo este tipo de ejemplos o ejercicios, yo debo de observar qué letras son las que se repiten, qué números son los que se repiten, qué características de algún elemento es repetible. Entonces, si yo observo, en este ejemplo básico es el nombre casa, está repitiendo la letra A y se repiten 2 veces. Entonces, yo voy a tomar la totalidad de elementos, que son 4 letras, y la repetición va a ser igual a 2, porque 2 de esos son los que se repiten. Y decía que yo voy a obtener el factorial del total entre las repeticiones que tengo. Entonces, yo digo que es el factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1, dividido entre el factorial de 2, que es el número de veces que se repite la letra A, 2 por 1. Teniendo como resultado 12. ¿Por qué? Aquí es como que usted puede eliminar este que tiene por acá, multiplica 4 por 3, le da 12. Y usted elimina 2 por 1 porque tengo 2 por 1 por acá. Entonces 4 por 3, 12. O lo desarrolla todo, 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. Y 24 entre 2 sería 12. Entonces, de igual manera, obtiene el mismo resultado. No sé si hay alguna duda con respecto a ello. No, todo bien, sigamos. Ok. Todo Claro. bien, Vaya, qué bien entonces, me alegra. Ahora vamos a hablar de las famosas variaciones. Cuando usted habla de variaciones, usted está diciendo que debe de hacer énfasis en algo. Y es que con las permutaciones que nosotros acabamos de ver, los 3 tipos, las que son sin repetición, las circulares y las que tienen repetición de elementos, con ellas nosotros no podemos resolver la mayoría de problemas de conteo. Entonces, cuando se seleccionan n elementos de un total de n, sin embargo, existen algunos casos particulares que se presentan con cierta frecuencia, donde se seleccionan k elementos de un total de n.
Es decir, yo estoy diciendo que en este caso K es menor a N, es decir, al total de elementos, ¿sí? Los que selecciono son menores al total. Entonces, en las variaciones, pues también tenemos que tener claro que hay distintos tipos de variaciones, así como en las permutaciones. Para ello, pues es importante que nosotros tengamos claro antes, y es que unos ejemplos básicos son, por ejemplo, obtener el número de formas de elegir al presidente, vicepresidente y secretario de una clase de 30 alumnos. ¿Qué estoy diciendo? Que yo solo voy a elegir a 3 personas de un total de 30. Por eso me decía que el K es menor a N, porque yo estoy eligiendo menos de la totalidad. Otro ejemplo, obtener los posibles resultados de seleccionar al rector y vicerrector de una universidad, si participan 12 profesionales en dicho proceso. Nuevamente, nosotros vemos que de los 12 yo solo voy a elegir 2 personas. Entonces, para este tipo de casos, es importante que nosotros sepamos manejar las variaciones, ¿sí? A esto que usted observa es aplicable las variaciones. Así hay un sinfín de ejemplos como tal. Por ejemplo, si usted quiere elegir al presidente y vicepresidente de la República, por ejemplo, usted tiene, podrían ser 5 candidatos con sus respectivos vicepresidentes que pueden ser electos, pero de esos 5 usted solo va a elegir 2, ¿verdad? Entonces, de esa manera usted puede observar el hecho de que las variaciones son fundamentales en nuestros procesos de conteo. Sin más preámbulo, pues es importante que nosotros veamos que hay variaciones sin repetición. Así como en las permutaciones, también hay variaciones sin repetición. Entonces las variaciones, pues, como ya lo decíamos, es importante que observemos que en cada grupo de los K elementos sean distintos, 2 grupos son distintos, si difieren en algún elemento o en algún orden de colocación. Para calcular las variaciones, nosotros vamos a utilizar la variación de n y k con respecto al factorial de n dividido entre n menos k factorial, que es igual a decir n factor de n menos 1, factor de n menos 2 y así sucesivamente hasta tener un n menos k más 1, ¿sí? De esa manera. Entonces, las variaciones sin repetición se trabajan de la siguiente manera. Decimos que hay que tener claro algo antes, que las variaciones sin repetición no entran todos los elementos, ¿sí? Ese es el primer punto, no entran todos los elementos. Punto número 2, sí importa el orden, ¿sí? Y tercer punto básico es que no se repiten los elementos. Entonces, tomando como premisa esas 3 propiedades o 3 características básicas de las variaciones sin repetición, decimos, en este ejemplo la cantidad de formas que se pueden organizar 3 conferencias en 5 fechas es, vemos, 5 sería nuestro n y 3 sería para nosotros nuestro k. Entonces decimos, la variación que tenemos entre 5 y k, 5 fechas, 3 conferencias, decimos que es, en este caso, la permutación se puede decir de 5,3, que sería 5p3. Eso es igual a tener, como decíamos, n factorial, que sería 5 en este ejemplo. 5 factorial entre la resta que existe entre sí de n menos k, que sería 5 menos 3 factorial, quedando como resultado 5 factorial entre 2 factorial.
Por lo tanto, sería la multiplicación de 5 por 4 por 3. Usted podría seguir aquí por 2 por 1, dividido entre 2 por 1. Pero como le mencionaba, usted puede eliminar 2 por 1 con 2 por 1 y le quedaría 5 por 4, 20. 20 por 3 tendría 60. Entonces, serían 60 formas en las cuales usted puede organizar 3 conferencias en 5 fechas posibles. No sé si hay alguna duda con respecto a las variaciones sin repetición. No, de mi parte no, no se las compañeros. Ok. Vaya, entonces vamos a ver si es cierto que se está comprendiendo. Anote ahí en su cuaderno si tiene para desarrollar. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, eh, ¿cuántos partidos jugarán 4 equipos de fútbol? ¿Cuántos, cuántos partidos jugarán 4 equipos de fútbol? ¿Sí? Usted debe de saber que para que exista un partido se van a enfrentar 2 equipos. Entonces el total son 4, ¿verdad? Y su K, en este caso, sería 2. Entonces usted tiene que hacer la variación de 4 y 2. Le voy a dar unos 2 minutitos para que usted lo desarrolle. Y me dice la respuesta. Ya en un momento le voy a preguntar. Vamos a ver si se va comprendiendo. Así que iniciemos, por favor. Doce que es la respuesta. Hola. Sí, 12 es la respuesta. 12. Vaya, vamos a observar las demás Sí. compañeras. Ya David ya encontró que es 12. No sé, Flor y María Guadalupe, ¿qué nos A opinan? mí A también mí, se me da. a mí Vaya, también, Liz, eso me dio. vaya, qué chivo entonces. Me gusta que vayamos realizándolo. Es correcto, ¿verdad? Vamos a tener el factorial de 4 dividido entre 4 menos 2, que al final sería el factorial de 2. Entonces, 4 factorial entre 2 factorial, dando como resultado 12. Ahora, otro ejemplo, si yo les digo cuántos números de 3 cifras se pueden formar. Si yo tengo como n 5 números, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá.
Les voy a dar 2 minutos para que lo realicen. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar teniendo los números 1, 2, 3, 4, 5? 60. Éntale. 60. Flor, ¿qué dice? 60. Sí, licenciado, eso da 60. Vaya, qué bien entonces, vaya. Entonces, esto me alegra porque igual están obteniendo el mismo resultado. Eh, Vamos a continuar, ya que ustedes me han demostrado que sí se va comprendiendo y esa es la idea de esta tutoría, ir tratando de ir comprendiendo cada uno de los contenidos. Vamos a continuar. Ya vimos las variaciones sin repetición, ahora vamos a ver las variaciones con repetición. ¿A qué se refiere? Estas variaciones con repetición de elementos tomados de K en K, de un total de N, a cada uno de los distintos grupos de K elementos escogidos entre los N, de manera que en cada grupo estén K elementos iguales o distintos. ¿Qué estoy tratando de resumir acá? Estoy diciendo que en cada grupo hay K elementos distintos o no. Dos grupos son distintos si difieren en algún elemento o en el orden que yo tenga. Es decir, vaya, por ejemplo, yo tengo agrupados los 5 números que le decía. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si en ese grupo difiere algún elemento, es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 6, ya eso es distinto, ya es el grupo distinto. O la colocación, por ejemplo, yo digo 5, 1, 2, 3, 4, entonces ahí ya son grupos distintos. Por lo tanto, la fórmula para calcular las variaciones con repetición es la siguiente, y aquí la tenemos. Decimos que VR, es decir, variaciones repetición, de n, del total de elementos con respecto a k. Eso es igual a tener un n elevado a la k, ¿sí? Y donde n es la base y k es la potencia. Entonces, teniendo como referencia esto, vamos a trabajarlo. Y decimos que dos ejemplos básicos. Dice, con las letras de la palabra murciélago, ¿cuántas palabras de 7 letras se pueden formar? ¿Qué es lo primero que yo tengo que observar? Cuando a mí me dicen cuántas palabras de 7 letras se pueden formar, yo debo de contar cuántas están conformando la palabra murciélago. En este caso, yo tendría 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Entonces son 10 elementos que conforman mi conjunto como tal. De esa manera, entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Yo debería de hacer lo siguiente, y es que para ello voy a recordar que importa el orden en la colocación. No se escogen todas las letras y no nos indican que deben ser letras distintas. Entonces, como esto a nosotros no nos está diciendo que deben ser letras distintas, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la fórmula de las variaciones con repetición, porque no se nos hace énfasis en eso. Entonces decimos que VR es igual sub 10 multiplicado por 7, que 10 es el total de elementos y 7 son los que la forma o las que nosotros queremos conformar con esas letras, el total son 7. Decimos que 10 va a ser la base y 7 va a ser la potencia. Por lo tanto, yo tendría
al hacer esta operación tendría eh, 10 millones de formas, ¿sí? 10 millones de formas para colocar la parte de murciélago. Así, aunque usted lo vea que es demasiado grande ese valor, pues si el 10 elevado a la 7, nosotros solo corremos, eh, colocamos 7 posiciones a la derecha, el 0, ¿verdad? Entonces, de esa manera sería. Eso me indica que tenga la potencia 7. Ahora, en el ejemplo 2, bueno, no sé si hay preguntas con respecto al ejemplo 1 primero. No, Lick, no hay pregunta. No, Lick, está bien. Siga. O- ok, vaya. Entonces, en el Diga, ejemplo número 2, nosotros decimos con las letras de la palabra amor, vaya, ustedes andan ahí sentimentales o yo por haberlo puesto, dice cuántas palabras de 7 letras se pueden formar. ¿Cuántas palabras de 7 letras se pueden formar? Entonces vemos que aquí nosotros solo tenemos, en este caso, 4 letras, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo tengo la posibilidad de repetir, ¿sí? Repetir las letras. Entonces, importa el orden de la colocación. A la fuerza se deben repetir letras, correcto, porque yo tengo solo 4 y me están diciendo que utilice 7 letras. Y no tenemos por qué coger las 4 letras que nos dan. Es decir, yo puedo decidir solo trabajar con 2, por ejemplo, o trabajar con las 4 y así sucesivamente, dependiendo cómo yo la quiera conformar, porque no me está diciendo exactamente que forme una palabra, nada más una palabra como comprensible, ¿verdad? Sino que nada más está diciendo el ordenamiento con respecto a 7 letras, ¿sí? Para formar una palabra. Que sea entendible o no sea entendible, no nos dice, ¿verdad? Ahora, esta es una variación con repetición, como muy bien lo estamos observando, porque tengo mi n va a ser 4 y mi, mis total de letras a formar van a ser 7. Entonces, por lo tanto, la base sería 4 y la potencia de la base sería 7. Entonces, hago esa multiplicación, bueno, ahí nos alcanza a ver, y tendría yo el resultado de 4 elevado a la 7. ¿Cuánto le da? 16.384. 16.384. Ok, entonces, esa es la forma mediante la cual pues ustedes van a tratar este tipo de ejercicios. No sé si hay alguna duda con respecto a estos dos ejercicios. no, licenciado, todo está bien claro. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de las famosas combinaciones. Cuando nosotros nos referimos a las combinaciones, pues Eh, hay que decirlo que es otro método de conteo en el cual pues una forma de seleccionar objetos sin que importe el orden en que fueron seleccionados. Al contrario de las permutaciones y las variaciones, aquí no importa el orden. Entonces, eh, ¿qué características básicas debemos de comprender? Que en una configuración el orden del objeto no es importante. Como segunda característica básica, pues únicamente interesa cuáles son los objetos presentes en la configuración que se está determinando. Entonces, si nos basamos a eso, es importante que nosotros vayamos anotándolo para no confundirnos, ¿verdad? Porque el hecho de que las combinaciones no necesiten un orden, ¿sí? Es decir, no importa el orden,
y únicamente interesa cuáles son los objetos presentes en el ordenamiento, entonces esto es muy diferente a lo que hemos trabajado con anterioridad. ¿Qué podemos decir? En este caso, que al número de combinaciones se puede hacer tomando R objetos teniendo N disponibles. Y se denota como una C, y usted coloca un sub N y bueno, una especie de potencia R. O bien usted nada más coloca cambiando si usted no quiere colocar la C, entonces cambia la posición, es decir, coloca primero los N y luego los R. Entonces la fórmula que se utiliza para obtener las combinaciones es la siguiente, que es el factorial del total, es decir, de los N, con el factor de R factorial con respecto a N menos R factorial. Hay que hacer énfasis que usted debe de observar que todo lo que está dentro del paréntesis está afectado por el factorial, que no se le olvide, porque ese es un error clásico que en el momento que estamos realizando las operaciones de la combinación se olvida colocar ese factorial. Y le hago énfasis en esto porque suele suceder a los estudiantes. Bueno, de hecho a mí también me sucedía en determinado momento. Entonces, retomando este caso, el ejemplo, bueno, de 4 cifras donde los dígitos que aparezcan en orden decreciente son, si vemos acá, tenemos que el n, es decir, son 6 y vamos a tomar 4 dígitos. Entonces, 6 factorial dividido entre 4, que sería mi r, y la resta del n menos r, que sería 6 menos 4, igual a 2 factorial. Sería resolver por acá el factorial de 6 y el factorial de 4 multiplicado por el factorial de 2. Y tendríamos 15 como respuesta. Aquí hay que observar que en lugar de seleccionar los 4 dígitos que formarían al número, bien se pudo seleccionar 2 dígitos que no estarían en el número y así automáticamente el número quedaría formado por 2 de 6, ¿sí? Es decir, 15, que sería también igual a decir 4 de 6. Entonces, si esto, bueno, aquí podría ser, tender a confundir, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que usted o toma los dígitos que va a utilizar o nada más los dígitos que no estarían en el número que usted va a seleccionar. Y siempre obtenía como resultado 15, ¿sí? Es decir, tomo los 2 que no voy a utilizar del total de 6, voy a obtener 15. O tomo los 4 que voy a obtener de los 6 totales para formar los 4 dígitos. Entonces, de la forma que usted lo haga, siempre le va a dar ese resultado. Debe de tener usted un poquito de pericia para poder ir observándolo. No sé si hay dudas con respecto a esto. No, Señoritas, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? ¿O avanzamos? Bueno, podemos avanzar entonces. avancemos. Vaya, aquí Tema. tenemos, ok, tenemos lo siguiente. Este ejemplo nos dice que en la combinación de 4 letras tomada de 2 en 2 será. Aquí vemos la colocación que sería n sobre r, que también podría ser la combinación de r con n. Eso es igual a tener el n factorial, ya la fórmula básica, r factorial de n menos r factorial.
Por lo tanto, estaríamos hablando que 4 factorial dividido entre 2 factorial, factor de 4 menos 2 factorial. Entonces, si yo tengo 4 factorial y acá me quedaría 2 factorial por 2 factorial, estoy hablando que 2 por 1 y 2 por 1, al final sería 4. El 4 factorial sería 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, entre 4 sería 6, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pero si yo quiero, también lo puedo realizar utilizando nada más como son datos pequeños, ¿sí? Elementos pequeños, el conjunto es pequeño, nada más son 4 letras, yo lo puedo ordenar de 2 en 2, que sería A con B, A con C y A con D. B con C, B con D y C con D, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo determinar las 6 cosas o las 6 maneras mediante las cuales lo puedo realizar. No sé si hay alguna consulta con respecto a ello. No, licenciado. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí vamos a hablar un poquito ya pasando del tema del conteo de elementos como tal a la parte, vamos a dejar a un lado la parte de las técnicas de conteo, a pasar a la parte de los experimentos aleatorios. Cuando yo hablo de los experimentos aleatorios, pues no sé si ustedes ya lo alcanzaron a leer y pueden mencionarme algo. Ajá. Vaya, cuando yo hablo del experimento aleatorio, pues como ustedes muy bien saben, la finalidad de ellos es siempre tratar de obtener información con los datos que uno recaba, ¿verdad? Entonces, esto se aplica a cualquier fenómeno que deseemos trabajar o analizar. Entonces, estos elementos o el experimento aleatorio se aplica directamente a los experimentos científicos. Entonces, hay algunos que nosotros ya más o menos podemos saber qué es lo que vamos a obtener, solo que hay una cierta eh, certidumbre, es decir, yo ya sé más o menos a qué va a ir orientada la respuesta que me arrojen los datos recolectados. Entonces esto pues a nosotros nos permite eh, establecer condiciones y esos nosotros los vamos a conocer como experimentos determinísticos. ¿Qué implica esto? Que nosotros frente a estos experimentos, ¿sí? Nosotros podemos, esto que realizan en un contexto un poquito eh, con certeza, entonces nosotros podemos realizarlo también o encontrar algunos que vamos a hacerlo con incertidumbre, es decir, no voy a saber a qué se va a referir. Y entonces a esos elementos que yo tengo incertidumbre, a eso se les conoce como experimentos aleatorios o fenómenos aleatorios. Entonces, estos dependen del azar, como muy bien lo denota por acá. En cambio, los anteriores, que son los experimentos que nosotros ya tenemos una certeza de lo que va a suceder, eso no implica la parte del azar. Entonces, el objeto de estudio de la probabilidad lo constituyen los fenómenos o experimentos aleatorios. Es decir, nosotros nos vamos a adentrar al campo del estudio de los experimentos aleatorios.
que cumplen algunas características. Por ejemplo, aquí decimos que en las condiciones iniciales pueden dar lugar a diferentes resultados finales. Todos los resultados que nosotros podamos determinar se conocen por anticipado, pero no se puede predecir el resultado de cada experimento en particular. Además, yo puedo decir que puede repetirse en las condiciones indefinidamente. Por ejemplo, podría ser el lanzamiento de unos dados, el lanzamiento de una moneda. Yo ya sé que las únicas opciones van a ser cara o corona, pero yo no sé. En el primer lanzamiento puede caer cara, en el segundo puede caer corona, o en los dos puede caer cara, ¿verdad? O en los dos puede caer corona. Entonces, de esa manera, yo sí tengo la certeza de qué resultado puedo obtener, pero el azar, ¿sí? Vamos a la parte del azar, no me permite conocer cuál resultado o predecir con certeza qué resultado voy a obtener. No puedo decir, mire, hoy va a caer cara, en el siguiente lanzamiento va a caer corona. Eso es parte de los experimentos aleatorios que no nos permiten tener certeza o certidumbre como tal del resultado. Entonces, para fijar los elementos fundamentales que intervienen en la teoría de probabilidad, se analiza uno de los ejemplos habituales. Aquí lo decimos como el lanzamiento de dados. Vale. Entonces, esto que usted observa también es aplicable, por ejemplo, a los juegos de mesa, ¿verdad? Podría ser, si a usted le gusta jugar cartas, también usted sabe que cuántas cartas contiene un mazo, etcétera, etcétera. Pero la carta que va a obtener usted no sabe realmente. Sí sabe el número de posibilidades que tiene, pero no puede saber con certeza cuál va a obtener del mazo. Entonces, eso a mí me conlleva a tratar experimentos aleatorios. No sé si hay alguna duda con respecto a esta introducción de los experimentos aleatorios. No, no hay duda. Ok, entonces vamos a continuar por acá. Nos dice que de esos experimentos nosotros vamos a tener un espacio muestral. ¿Qué significa que yo tengo un espacio muestral? Significa que yo, dado un experimento aleatorio, ¿sí? Yo voy se llama espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles de dicho experimento aleatorio. Los elementos de mu, de gamma, perdón, se denominan sucesos elementales. Vaya, aquí es importante que usted tenga claro algo. Y es que, por ejemplo, yo puedo conocer, como muy bien lo dice, los posibles resultados que voy a obtener de ese experimento, pero no puedo predecir en qué momento va a suceder, ¿sí? Entonces, a esto nosotros podemos, como les mencionaba en el lanzamiento de dados, yo sé que tiene 6 caras el dado, ¿verdad? Pero no sé cuándo va a caer 1, cuándo va a caer 6, cuándo va a caer 5, 4, etcétera, ¿verdad? Yo no lo sé, pero sí puedo conocer las 6 posibilidades y esas 6 posibilidades se conoce como espacio muestral. No sé si hay dudas o algo que ustedes quieran comentar. No, licenciado. No, las estamos bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que quiero que quedemos un poquito claro es la parte de eventos o sucesos. La parte de eventos o sucesos a nosotros nos dice que en este caso sea A
una colección no vacía de subconjuntos del espacio muestral. ¿Sí? Obsérvese que estamos hablando de subconjuntos del espacio muestral. En principio, cualquier elemento de A, es decir, cualquier subconjunto del espacio muestral, contendrá una cierta incertidumbre. Cuando yo digo esto, vamos a decir que el conjunto sucesos, lo vamos a llamar conjunto sucesos, siendo la medida de la incertidumbre su probabilidad, ¿sí? Entonces, en palabras distintas podemos decir, básicamente que yo puedo tener un subconjunto del espacio muestral. Podría ser en este caso, digo yo, del dado que yo tengo 6, puedo tomar un subconjunto, ¿sí? Ese subconjunto podría ser 1 y 2, ¿verdad? Porque a mí me dice que la colección no vacía, ¿sí? O sea, siempre debe tener elementos de subconjunto. Tomo 1 y 2 y entonces cualquier subconjunto del espacio muestral va a contener cierta incertidumbre. ¿Por qué va a ser incertidumbre? Porque yo no sé qué voy a obtener en un evento como tal o en un suceso. ¿Cuál sería el suceso? El lanzamiento, ¿verdad? Y esa es la idea mediante la cual se rige en la parte de los eventos o sucesos. No sé si hay alguna duda. No, listo. Estamos bien. Vaya. Entonces, decirles lo siguiente. Eh, Vamos a avanzar y vamos a observar un espacio muy importante que se menciona por ahí y es el hecho de tratar con lo siguiente, de hablar de los eventos excluyentes. ¿Qué significa que haya dos eventos o más eventos excluyentes? En este caso yo estoy tratando de decir que dos o más eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos si no pueden ocurrir simultáneamente. Es decir, la ocurrencia de un evento impide automáticamente la ocurrencia del otro evento o eventos. Desde el punto de vista matemático, si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces A es excluyente de B, que es distinto al conjunto vacío. Aquí quiero aclarar lo siguiente, vaya, por ejemplo, hay ejemplos básicos que usted puede, ya ha vivido o usted los ha desarrollado en la vida cotidiana. Por ejemplo, en este caso, estar en la tutoría es un ejemplo básico de un evento excluyente con respecto a estar durmiendo o descansando. Porque si yo he decidido estar en la tutoría, probablemente yo ya estaría durmiendo. Entonces, un evento excluye que suceda o que ocurra el siguiente evento. Entonces, eso es un evento básico. Y así que nosotros lo vivimos diariamente, pero a lo mejor nosotros no le tomamos importancia. Otro ejemplo básico podría ser el hecho de eh, realizar una tarea o no realizar la tarea. Yo puedo cumplir un evento, pero no los dos a la misma vez. Entonces, por lo tanto, se le llama eventos excluyentes. Por ejemplo, visitar a un familiar. Yo puedo hacerlo, pero si lo hago, yo automáticamente excluyo la posibilidad de que ocurra simultáneamente, hay que aclararlo, simultáneamente el hecho de no ir. Entonces, así debe de tener claro usted los eventos excluyentes. Se dan en tiempo y en espacio, es decir, tienen que ocurrir al mismo tiempo uno y no el otro. Porque no tiene sentido si yo trato de hacer un evento y luego lo hago
un tiempo después, ¿verdad? El otro evento que tenía planeado. Entonces ahí realmente no son excluyentes porque se trata de que se deben ocurrir al mismo tiempo o simultáneamente, como lo especifica el texto. No sé si hay alguna duda. No, ahí solo te dan un poquito de lectura. Estamos leyendo. Ah, sí, correcto. Ahí, vaya, por ejemplo, si usted aquí lo único que estamos haciendo es tratando, en estos casos, tratando de explicar teóricamente qué es lo que sucede, pero con un ejemplo ya sería, vaya, por ejemplo, ahí en el material me parece que les menciona un ejemplo básico y dice que el experimento de lanzar un dado y se definen los eventos que va a tener, en este caso básico, va a tener 4 subconjuntos que van a ser el subconjunto A, 2, el subconjunto B, 5, 6, el subconjunto C va a ser 1, 3, 5 y el subconjunto D va a estar formado por 2, 4, 6. A esto nos dice que verifiquemos si el subconjunto A y B son eventos mutuamente excluyentes. Y como ve, nos está planteando en este literal si C y D son mutuamente excluyentes. ¿Qué es lo que estamos tratando de observar? Vamos a observar en primer lugar que el espacio muestral de un lanzamiento de un dado son 6 posibilidades, que serían en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué implica? Que para contestar el literal A, debemos observar el subconjunto A y el subconjunto B. ¿Qué significa? Que deben ser mutuamente excluyentes. Es decir, ningún elemento del conjunto A, ¿sí?, debe estar en el conjunto B. Entonces, si ocurre A, el subconjunto A no puede ocurrir en el subconjunto B. Por lo tanto, son mutuamente excluyentes. ¿Por qué podemos decir eso? Porque A solamente lo está conformando 2 y el subconjunto B lo conforma 5, 6. Ambos son excluyentes porque ninguno de los dos elementos ninguno de los elementos del subconjunto A y del subconjunto B están en el otro, ¿verdad? Es decir, ni en A ni en B. Y lo mismo sucede, bueno, en este caso, lo mismo sucede con respecto al subconjunto C y D. En este caso se tiene que C es un complemento de D o viceversa, por lo tanto no tenemos elementos comunes. Además ocurre que C no puede ocurrir en D. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque C y D son mutuamente excluyentes. Ninguno de los elementos está conformando a ambos subconjuntos. Ese es un ejemplo básico, ¿verdad? Entonces, también por ahí les plantea la ocurrencia simultánea, pero ese ya es un caso especial en el cual usted debe de analizarlo por ahí, que dice que va a haber una ocurrencia simultánea de A y B, es decir, que A no es, en este caso, no está incluido con respecto a B, no hay una intersección. Entonces se observa que A y B son mutuamente excluyentes, entonces es imposible que ocurra una intersección entre A y B. Ahí usted lo puede leer un poquito más detenido para poder observar de mejor manera esto. No sé si estamos bien con ello o hay necesidad de que vayamos observando o determinando algo más específicamente de lo que hemos trabajado hasta este momento. Bueno, en esta tutoría básicamente porque ya es algo nochecito. No, listo, digo que está bien, o sea, compañero. Solo falta el enfoque de probabilidad. Sí, nos falta el enfoque. Pero es algo No sé qué. largo.
Sí, el enfoque está bastante amplio. Yo creo que no lo alcanzamos a revisar. Creo que lo vamos a tratar de enfocar en la tutoría del día sábado. No sé qué dicen las compañeras. Todo claro, Por mi, hasta el momento. Hasta el momento por vamos mi- más o menos. Sí, por mi parte como también, el capítulo es licenciado, todo bastante está claro. amplio. Así es correcto. Fíjense de que en la parte del enfoque de probabilidad, quizás no lo vamos a tocar ahora por el hecho de que aquí es necesario que ustedes ya lo hayan leído un poquito, porque aquí vamos a hablar bastante de los axiomas. Ahí van a ir observando ustedes que hay algunos axiomas que son necesarios que ustedes los analicen un poquito detenidamente, pero no, aunque ustedes vean que hay una simbología bastante extraña, ¿sí? No se preocupen. Por ejemplo, cuando usted habla de la probabilidad axiomática, le remarca por ahí el axioma de Kolmogorov. Entonces, ahí hay dos axiomas, bueno, tres axiomas. En el primero le dice que es para todo A perteneciente a, ¿sí? Se tiene que, tenemos la probabilidad de A mayor o igual a cero. En el segundo axioma, nosotros estamos diciendo que vamos a verificar la probabilidad del espacio muestral y ese debe ser igual a 1. Y el tercer axioma nos dice que para toda sucesión que se tenga de A sub 1 con respecto a n perteneciente a los naturales, el subconjunto de A tal que A sub i intersectado con A sub j va a ser diferente de vacío. Para todo i diferente de j. Entonces usted observa que aquí va a trabajar con límites de la probabilidad que va desde n sub 1, de n1 hasta infinito con respecto al conjunto A sub n. Es decir, va a tener usted la sumatoria desde 1 hasta infinito de la probabilidad de A con A sub n, es decir, del total de elementos. Entonces, usted observa que de esa manera usted va a ir trabajando los axiomas de Kolmogorov. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Usted va a tratar de observar y aplicar las consecuencias que trae este axioma, ¿sí? Aunque usted lo observe que esa simbología es bastante diferente, vaya, yo le quiero remarcar lo siguiente. Por ejemplo, cuando usted observa una A a la inversa, es decir, usted puede decir una A patas arriba, va a decir, eso significa para todo. ¿Qué significa que sea para todo? Que incluye todos los elementos, ¿sí? Usted observa una U que está acostada, ese es un subconjunto, ¿sí? Usted observa una U al revés, eso significa una intersección, ¿sí? Observa ahí como una especie de cero con una plequita o una diagonal sobre ello, significa que debe ser diferente a vacío, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, usted tiene ahí una U y arriba, abajo tiene n igual 1 y arriba tiene infinito. Está diciendo que va a haber una sumatoria de los elementos que van desde de n igual a 1 hasta infinito positivo. Y así sucesivamente usted va a ir determinando la lectura de cada uno de los axiomas. Ahí va a observar algunos ejemplos en los cuales la idea básica es que usted va a tratar de leerlo y si hay dudas, pues vamos a tratar de apoyarlos por ahí. Y también en la tutoría del sábado, yo espero que nos plantee por ahí el coordinador trabajar este espacio, porque es bien importante que nosotros lo vayamos tocando.
Ahí nos habla de resultados igualmente probables. Esta es una fórmula muy básica en el 3.5.2 que nos habla con respecto a los números de elementos favorables de A y el número total de elementos de resultados posibles. Esto es bien interesante porque es sencilla de utilizar esta fórmula. Creo que se la voy a colocar por ahí para que no estemos hablando en el aire. El hecho es que usted va a tratar de verificar por ahí la lectura. Mire, aquí usted no se preocupe por la parte de la simbología, sino el hecho de lo que le está dando a entender. Por ejemplo, aquí la regla de Laplace nos dice que es una división que existe entre los casos favorables y los casos posibles. Esto es lo que mencionaba, que la probabilidad de A va a ser el número de elementos favorables de ese A con respecto al total de los resultados posibles. Y ahí con los ejemplos usted va a irse dando cuenta que no es complicado realizarlos. Por ejemplo, aquí nos dice una bolsa, en una bolsa se tiene un número de 1 a 2000. Se elige un número al azar. Hallar la probabilidad de que el sea múltiplo de 2. Ahí lo que usted debe tener claro es cuál es un múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces, su espacio muestral le está diciendo que es de 1 hasta 2000, ¿sí? Entonces, aquí, a falta de información, es factible suponer que la selección de los números son equiprobables, es decir, son equilibrados. Se define que el suceso de A como los múltiplos de 2. Esto quiere decir que son 2, 4, 6, etcétera, etcétera, hasta 2000. Por lo tanto, si nosotros lo analizamos detenidamente, estamos diciendo que el total de elementos de A van a ser 1000. ¿Por qué? Porque cada uno en 2000 elementos siempre va a haber uno que va a ser múltiplo de 2. Tengo 1, después voy 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, voy a tener los elementos de A van a ser 1000, los múltiplos. Y el total de elementos de mi espacio muestral van a ser los 2000. Por lo tanto, aplicando la regla de Laplace, voy a decir que me queda 1 entre 2, que es igual a 0.5. Recordemos que las probabilidades siempre van a estar entre 0 y 1, ¿sí? No le puede dar menos, ¿sí? Negativo, no le puede dar más de 1. Entonces, aquí en adelante, cuando ya comenzamos a trabajar con las probabilidades, métase en la cabecita que solo va a estar un lapso de elementos de 0 a 1, ¿sí? Y así sucesivamente va a trabajar la parte del cálculo de probabilidades de elementos compuestos. Aquí va a aplicar el principio de la suma. ¿Qué significa que haya un principio de la suma? Yo estoy diciendo en este caso que voy a tratar de aplicar la función de probabilidad, es decir, la unión de A y B. ¿Qué significa que haga una unión de A a B? Con la fórmula básica, ¿sí? Usted observa por acá arriba, le está diciendo en este caso, basándonos en las axiomas de Kolmogorov, se verifica que todo A, B pertenece al A. Eso significa que para la probabilidad de A unido a B es igual a tener la suma de la probabilidad de A más B menos la probabilidad de A intersectado con B. Ese es el principio de la suma, es justamente lo que usted va a aplicar allá abajo. Entonces,
con esa idea es como nosotros vamos a tratar de trabajar. Y así sucesivamente. Entonces, con esa idea usted va a empezar a resolver. Vaya, por ejemplo, este ejemplo básico nos dice que tenemos un grupo total de 160 estudiantes graduados de ingeniería, 92 se inscriben en curso avanzado de estadística, 63 en un curso de geometría, 40 en ambos. Se selecciona un estudiante al azar, determinar la probabilidad A de que el estudiante no se inscriba en ningún curso, o sea, no participe en nada, y B, que el estudiante se inscriba en ambos. Entonces, el total van a ser 160. Acá, nosotros vamos a observar, en este caso, que se representa mediante un diagrama de Venn. Venn fue un matemático y estadista que representó los conjuntos de esta manera, no necesariamente con un triángulo y un óvalo, sino que también podía ser solo con óvalos, ¿sí? Es decir, él trató de especificar, por ejemplo, diciendo que en total, por acá hay 52 que eligieron estadística, 23 que eligieron geometría y 40 que eligieron los dos cursos, pero que hay 45 que no eligieron nada. Entonces, de esa manera es como se va representando cada uno de los elementos que se mencionan, ¿sí? Para ello, pues entonces se aplica, en este caso, la parte para resolver la pregunta del suceso con base a el estudiante no inscribe ni en estadística ni en geometría, usted dice que son 45, entonces 45 entre 160, 9 entre 32 avos. ¿Sí? Usted observa que es bastante sencillo aplicar estos axiomas. B, se definen los sucesos. B, se inscribe a la estadística. C, y el estudiante se inscribe a geometría. Va a utilizar el diagrama de Venn que usted observa por ahí de la siguiente manera para decir que la probabilidad de B intersectado C es de 40 entre 60, por lo tanto es 8 entre 32 avos. Si lo divido me quedaría un cuarto, dando una probabilidad bastante aceptable. Y así sucesivamente, pues usted puede observar que hay distintas formas para llegar a ese un cuarto. Por ejemplo, puede hacerlo utilizando el principio de la suma, que ya le decía que era la probabilidad de B unido C. Eso significa que sumo la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la intersección que hacen B y C en su probabilidad. Y obtenemos siempre un cuarto. Entonces, usted elige, ¿verdad? Y así le va presentando ejemplos mediante los cuales, pues, lo único que quiero aclarar es que donde usted observa que hay círculos que están unos sobre otros y le coloco un numerito, eso significa intersección, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tiene los de lenguaje, los de ciencias, los de matemática, y usted observa cómo va la composición. Unos que son de lenguaje, unos serían 10, unos que son de ciencia, unos de matemática que serían 5, unos que llevan matemática y ciencia serían 10, matemática y lenguaje 20, y ciencias naturales con lenguaje serían 15. Esas serían las intersecciones. De esa manera, lo único que usted debe de aprender es a saber leer lo que se le está indicando en los diagramas, ¿verdad? O en la lectura básica. Ahí usted observa cómo es que se va tratando de desarrollar.
Un punto importante es la probabilidad condicional. Acá, cuando usted habla de probabilidad condicional, significa, en este caso, y se lo voy a resumir, el hecho de que usted está diciendo que debe ocurrir un suceso o un evento, ¿sí? Para que se dé el otro. Es decir, la probabilidad, por ejemplo acá usted puede decir la probabilidad que ocurra A, dado que ya ocurrió B. Eso está queriendo decir. Se lee de derecha a izquierda. Probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B. Y así va leyéndolo y igual dice la probabilidad de A intersectado B dividido entre la probabilidad de A, donde se debe de aclarar que la probabilidad de A debe ser mayor a 0. Entonces, aquí viene siendo similar a lo anterior. Nosotros vamos a hablar básicamente de espacios muestrales, ¿sí? Y vamos a tratar de trabajar con diagramas de B, porque nosotros vamos a estar trabajando con intersecciones, ¿verdad? En la tutoría del sábado vamos a tratar, ojalá que lo planteen así, vamos a tratar de ejemplificar de mejor manera. Los símbolos ya les mencionaba, no se asusten, traten de tomarlo con calma. La probabilidad total, pues lo único que hace es tener todo el espacio muestral y de él se trata de obtener, mediante el teorema de probabilidad total, la probabilidad de todos los conjuntos, ¿sí? ¿Qué más podemos observar por ahí? La independencia de sucesos. En la independencia de sucesos, pues nada más con el cálculo de las probabilidades, ¿sí? Vamos a determinar que cuando haya ocurrencia de un suceso A, tiene alguna relación o no con la ocurrencia del suceso B. Es decir, es diferente a la probabilidad condicional, donde se necesita que ocurra un suceso para que se dé el otro. En este caso no, ¿verdad? Estamos hablando de independencia de sucesos. Y va a estar especificado por la probabilidad de A intersectado B, va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad de B con la probabilidad de que ocurra B si ya ocurrió A, ¿sí? Entonces, esa es la idea mediante la cual usted lo va a trabajar. Ahí, pues, ya llegamos a la parte de las autoevaluaciones. Creo que ahí van mencionados como unos 3 ejemplos y llegamos al teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo único que hace es el hecho de determinar el espacio probabilístico, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante que usted tenga claro que siempre vamos a trabajar con un sistema completo de sucesos, ¿sí? A eso se refiere. Aquí, ¿qué es lo que está tratando de hacer toda esta fórmula? En la demostración nosotros podemos ver que aplicando el teorema de probabilidad total decimos que a las probabilidades de A sub i mayor a 0 se le suele llamar probabilidades a priori y a las probabilidades de que ocurra A dado que ya ocurrió B se le llama probabilidades a posteriori y las probabilidades de que en este caso ocurra B dado que ya ocurrió A es verosimilitudes, ¿sí? Verosimilitudes. Entonces, hay 3 elementos básicos que usted debe de tener claro para aplicarlos acá, en el teorema de Bayes. Aquí hay un ejemplo básico, solo falta que usted lo lea un poquito. Lo único que debe hacer es primero
encontrar cada uno de esos tres elementos, ¿sí? Usted lo puede observar por acá. Tenemos el evento 1, el evento 2 y el resultado del evento 3, ¿verdad? Que está relacionado porque aquí estamos hablando de dos eh, condicionantes, un A sub 1 y un A sub 2. Entonces, por lo tanto, yo tengo esto, que es por acá la niebla cuando hay 0.02 y la niebla cuando hay un día que solo sea 0.01. Y aquí lo aplicamos, nada más tomar el teorema, colocar los valores y obtener los resultados para el A sub 1 y para el A sub 2 del teorema. Siempre va a ser aplicando el teorema. Entonces ahí están los ejemplos y la parte de la autoevaluación. Entonces yo creo que con esto le hemos dado un vistazo rápido en caso de que la parte de coordinación no nos indique trabajar con esta, la parte de probabilidad. Pero si hay dudas, pues decirles de que estoy a su disposición para cualquier tipo de preguntas que ustedes quieren hacer durante estos días, ya sea previos a la tutoría o durante la tutoría, por cualquiera de los medios que ya conocemos. No sé si hay dudas o algo que quieran resaltar hasta este momento. Jóvenes. No, no, Eh, Vaya, bien. espero que sea un poquito entendible, ¿verdad? Aquí lo que les hace falta a ustedes es la lectura, como les mencionaba, ¿verdad? Porque si ustedes observan, nada más es leer, ¿verdad? Leer lo que a ustedes les hace falta y ver cómo se desarrolla cada uno de los ejercicios. No se preocupen en la parte del desarrollo como tal, ¿verdad? De cada uno de esos símbolos, la simbología que observen, porque al final nada más son planteamientos estadísticos matemáticos que se hacen para plantear las ecuaciones. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, o si no, nos vamos a ir quedando por acá. No, no, pero no hay preguntas. Por mi parte tampoco, licenciado. Vaya. Entonces, podríamos quedarnos por acá entonces, si no hay consultas, no sé, bueno, ya David y no me fijé quién fue, si fue Flor o María Guadalupe, dice que no hay duda. Entonces, no sé, nos quedamos por acá. Sí, hasta aquí digo yo. Muchas Estamos, Vaya. gracias. solo falta el último capítulo. Para el fin de Sí, semana sería, ¿verdad? sí, correcto. El fin de semana vamos a tratar de abarcar el cuarto capítulo, ¿sí? Así que gracias a ustedes por acompañarme para tratar de ir juntos comprendiendo estas unidades y avanzando en la materia, ¿verdad? Recordando que está Y en una pregunta, ¿y el examen parcial para cuando está programado? el examen, como hoy se han modificado las fechas, lo voy a averiguar y se los voy a plantear posteriormente porque no me han indicado a mí, porque como se han movido las fechas, hubo un desfase de fechas, entonces vamos a ver si se observa por ahí, ¿sí? Yo les voy a Ah, avisar. sí, gracias. Ajá, espero en la tutoría del sábado darles la fecha exacta para que no se duerman en los laureles, ¿verdad? Igual con la tarea número 2, la actividad 2 en línea, deben de irla trabajando exactamente con los ejercicios que se plantea en la orientación académica, ahí la tienen, ¿verdad? Entonces, para que no se confundan, porque algunos estuvieron trabajando de más, ¿verdad? Y espero
a lo mejor mañana colocarle ya la nota de la primera actividad en línea. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes, Flor, María Guadalupe, David. Así que les agradezco por acompañarme en esta tutoría. Muchas gracias, licenciado. Vale, Feliz buenas noche. noches. Buenas noches, Igual, compañeras. Buenas muy noches. buenas noches a todos, que descansen.